Ay, pero qué puntualidad, por favor. ¡Qué bárbaro! Presente. Hola, hola. Bienvenidas. Qué lindo, qué lindo. Hola, linda. Abriste la puerta y caí hacia adentro. Muy bien. Para donde se abre. Qué lindo. Qué lindo que estén ahí. Prepárense, como siempre, el espacio para ustedes, el contexto para abrir la puerta. Yo acá estoy con matecito, como casi siempre. Vamos a prender el fueguito para que nos acompañe. Hoy vamos a hablar de un tema, por supuesto, siguiendo con el sistema digestivo. Vamos a seguir con la parte del sistema digestivo que se ocupa del digerir. Entonces, vamos a prender como siempre ahí nuestro fueguito de conciencia de los lunes. Y esta vez le vamos a pedir que nos acompañe. Hola, hola. Esta vez le vamos a pedir que nos acompañe a echar luz, a comprender mejor nuestra manera de digerir la realidad, nuestra manera de digerir lo que nos ocurre. Nuestra manera de digerir, por supuesto, nuestra interpretación de los eventos que aparecen en nuestro cuerpo extendido. Lo que usualmente llamamos realidad y que desde esta mirada, desde esta interpretación, no es ni más ni menos que nuestra propia creación. Nuestra propia creación necesaria para entender lo que vinimos a entender, para hacer lo que vinimos a hacer. Hola, hola. Agárrate papel y lápiz. A veces hay cositas que surgen que te llaman la atención y que después se pasan. ¡Olis! Entonces lo que te llame la atención, lo que te resuene, anótatelo, aunque sea una nota chiquitita, ¿sí? Para no dejarle al inconsciente escaparse. Es un lindo recurso andar con una libretita, con un cuadernito, poder registrarnos, porque estamos viviendo en un contexto tan hiperregulado, ¿no? Tan hiperacelerado, tan hiperestimulado, tan detrás de la efectividad y detrás de la productividad, en el apuro permanente que nos perdemos de nosotros, nos perdemos de lo que decían las chicas recién, de abrir la puerta hacia adentro. Una forma de abrir la puerta hacia adentro, de prestarnos más atención, de estar más presentes a lo que nos pasa. Hola, hola. Es darnos recursos, ¿no? Para estar presente, para abrir esa puerta hacia adentro y poder echar un vistazo a la manera en que construimos nuestra experiencia humana, ¿sí? Que no es ni más ni menos que la manera en que vinimos a transitar, ¿sí? Nuestros síntomas desde esta perspectiva que le damos en este espacio. Nuestros síntomas
no son ni más ni menos que el canal a través del cual realizar lo que vinimos a realizar. Hola, hola. Entonces, uno de los primeros movimientos que necesitamos hacer en ese abrir la puerta hacia adentro, cuando empezamos a tomar contacto con nuestros síntomas y nos decidimos a escuchar desde otro lugar, hola, hola, es empezar a mirar al síntoma con buenos ojos también. El síntoma es un malito de la película muchas veces, ¿no? Frente al cual reaccionamos y nos peleamos y surgen todo tipo de respuestas emocionales. Nos olvidamos de mirar a ese síntoma con buenos ojos, desde ese punto de vista, ¿no? ¡Hola, nanito! ¡Qué lindo! Nos olvidamos de abrazar a ese canal, ¿sí? Con todo lo que eso implica, con la dificultad que muchas veces eso implica, pero solo nos hace falta darnos la posibilidad de encontrarnos con algo diferente en todo proceso de recuperación del equilibrio, ¿no? En todo proceso de planificarnos. A mí no me gusta tanto, es un poco polémico para mí el concepto de salud, tal como lo conocemos quizás culturalmente, o del surgimiento de la medicina alopática para acá, con lo que amo la medicina alopática, ¿no? Pero es un poco polémico para mí la diferenciación entre salud y enfermedad, porque desde este punto de vista, el proceso que llamamos enfermedad es, paradójicamente, la salud. Desde este punto de vista, todos tus procesos inflamatorios, todos tus dolores, todas tus enfermedades, ¿no? Y síntomas desde el punto de vista más convencional, es justamente el canal del cuerpo, el proceso que utiliza el cuerpo para estar sano. Entonces, salud es esa dinámica entre síntoma y no síntoma, entre conciencia y no conciencia, que hace que una vez trascendido el síntoma, una vez hecha la toma de conciencia, podamos estar de nuevo en el equilibrio. Por eso me escuchan hablar, no sé si se dieron cuenta, de equilibrio o desequilibrio, ¿no? Y de movimientos de compensación. Todo lo que hace la biología está siempre, no me canso de decirlo, ¿no? Está siempre en favor de la supervivencia. La biología se mueve todo el tiempo en el sentido de la vida. La conciencia, ¿sí? Toda la conciencia, de lo que sos consciente, de lo que no sos consciente, toda esa inteligencia más grande que mueve la conducta biológica, está siempre en favor de tu supervivencia, está siempre en favor de tu vida, ¿sí? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace para mantenerse siempre en favor de la supervivencia y la vida? Con la gran historia que tiene, con la gran memoria histórica que tenemos, la gran historia evolutiva que contamos a través del cuerpo. Entonces, todos esos movimientos de compensación que llamamos enfermedades y síntomas, y que cada vez que decodificamos vamos a conocer, ¿no? Como si fuésemos a conocer a alguien con quien nunca hablamos, pero que quizás tiene para contarnos una historia de la que no sabíamos, ¿no? Ese proceso de conocer, de reconocer de qué habla mi cuerpo, es lo que nos puede devolver al equilibrio, ¿no? A la homeostasis. Dicho todo esto, pasaron unas cuantas cosas en la semana. Me pidieron y me contaron unas cuantas cosas con lo que pasó en el vivo de la semana pasada. Así que, si andás por acá porque tenés algún síntoma
del sistema digestivo, vos, algún familiar o algún amigo, te invito a ver el del lunes pasado, no me acuerdo ya la fecha, chicos, cuando empezamos a hablar de aparato digestivo, ¿sí? Y ahí hay un poquito de contexto, porque hoy voy a seguir en aparato digestivo. Hay un poquito de contexto acerca de cuál es el conflicto global o la lógica global, el 4, gracias, del aparato digestivo. Y estuvimos viendo el atrapar y el tragar bocado. 4 de abril, gracias. El vivo del 4 de abril, ahí está lo que vimos de aparato digestivo en la globalidad y atrapar y tragar el bocado, ¿sí? Hoy vamos a seguir con otra parte del aparato digestivo un poquito más profunda, que es el digerir ese bocado. Pero, así como para poner un poquito de contexto, cada vez que hablamos de aparato digestivo, hablamos de esa clase de tejidos y de órganos que se ocupan de ayudarnos a sobrevivir a través de el procesamiento del alimento, ¿sí? Entonces, hablábamos de que en el aparato digestivo lo que encontramos son todas las lógicas y conflictos propias de los bocados, ¿ok? Y esos bocados de los que hablábamos son bocados reales y simbólicos, ¿sí? Los bocados reales, el alimento real que ingresa al organismo y con el cual voy a nutrirme, pero también, hola, el bocado simbólico, ¿ok? ¿Qué es el bocado simbólico? Todo eso que me atraviesa a mí en mi experiencia humana y que para mí es fundamental para la supervivencia. ¿Qué clase de bocados son bocados simbólicos? Por ejemplo, la actividad a través de la cual yo me alimento realmente. La profesión, el trabajo, la ocupación. Todos los bocados simbólicos, las situaciones a través de las cuales alimento a mi familia. Todas las situaciones a través de las cuales yo entro en relación con otros también. A pesar de que el sistema digestivo es un sistema de los más primitivos del cuerpo, de los más antiguos del cuerpo, ¿sí? Porque es de los sistemas que están íntimamente ligados a la supervivencia, entonces su tejido es de los primerísimos que se forman en el feto cuando estamos en la panza de mamá. Esos bocados que procesamos con el sistema digestivo también son esos bocados que están en términos de logro, ¿sí? Eso a través de lo cual, para mi psiquis, para mis emociones, yo voy a sobrevivir. Entonces, pensá en la gran cantidad de situaciones que son bocados simbólicos en tu vida, ¿no? El trabajo, la pareja, la relación afectiva con las personas que son más importantes en tu vida. Todas esas cosas que te propones lograr, esas cosas que decís, me encantaría eso, me haría feliz, me haría muy plena alcanzar eso, estar en esa situación. Eso que yo declaro a futuro va transformándose en un bocado para mí, ¿sí? Para mi psiquis, para mis emociones, para mi conciencia. Entonces, la manera en que eso se dé o no se dé puede impactar en mi sistema digestivo, puede generar o no un conflicto que termine por impactar o que yo procese con mi sistema digestivo. ¿Ok? Por ahí andábamos hasta la semana pasada cuando hablábamos de boca, dientes, lengua, faringe, laringe, esófago y llegamos hasta hablar del cardias. ¿Se acuerdan? Yo les decía, es como si fuese una valvulita, en verdad es un esfínter que divide el esófago del estómago, ¿sí? Entonces hace que todo ese ácido clorhídrico con el cual disolvemos el bocado que tragamos pase un poquitito hacia el esófago e incluso, como ocurre en la hernia de hiato, un pedacito del tejido del estómago atraviese ese esfínter, atraviese el cardias
e ingrese dentro del esófago, lo cual nos causa un montonazo de fuego acá y muchas cosas, mucho reflujo gastroesofágico, mucha acidez de estómago, es como un ardor en el pecho, muchas veces, hola hermosa, hasta eso termina desembocando en cuadros de tos, ¿sí? Y puede afectar incluso hasta el sistema respiratorio, bueno, pasan un montonazo de cosas. Hasta ahí llegamos, ¿sí? Entonces, pensá esto, bocado que ingresa, y de nuevo, pensalo en real o simbólico, ¿no? La comida o algo que ocurrió, una situación concreta, y por eso el título de este vivo, cómo digiero la realidad, ¿sí? Ingresa por la boca, atraviesa la garganta, ingresa al esófago y llega a donde propiamente empieza la digestión, al estómago, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de síntomas de estómago. Hay muchos, ¿sí? Sobre todo como parte de lo que conocemos como cuadros de estrés, ¿no? Los que la medicina alopática relaciona con situaciones de estrés, situaciones de tensión. Gastritis, acidez de estómago, úlcera. Hola Romy, entré mientras manejaba, te escuchaba. ¡Hola hermosa! ¡Qué bueno! Bueno, acomódate. Prendete un fueguito. Créate el contexto. Ay chicos, no nos revisamos cuerpo, emoción y lenguaje. Después hacemos, ¿sí? Aunque sea para terminar, hagamos el ejercicio que quiero que lo incorporen en el día a día. Entonces, en el estómago están las contrariedades indigestas. ¿Qué es una contrariedad indigesta? Esa situación que me cuesta digerir. Esa situación que para mí esa situación que me tuve que tragar y es para mí tan difícil, tan complicado de tragar, tan complicado de incorporar, que mi biología interpreta que necesitamos más función de la digestión, más ácido clorhídrico, ¿no? Más jugo gástrico para deshacer semejante cosa. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Esa actividad, como todo lo que pasa en el sistema digestivo, ¿sí? Hace un ratito yo les decía, es un tejido muy, muy antiguo porque está muy implicado en la supervivencia. Ese tejido, que es un tejido endodérmico, aumenta su función, es decir, es como si estómago, hígado, imagínate al páncreas, al hígado, al esófago, a la vesícula diciendo, vamos muchachos, vamos, que esto, no, esto hay que laburar, hay que laburar porque acá viene un bocado muy grande. Imagínate a tu estómago diciendo, mandame más jugos gástricos que esto que pasó, malísimo, no sé cómo lo voy a digerir, ¿sí? Con todas las emociones y pensamientos que eso trae. Aumentan su función, son órganos que aumentan su función a toda máquina, exacto, vamos a toda máquina, vamos a todo vapor para poder digerir eso que está ocurriendo. Esa etapa es la fase activa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de fase activa y fase de reparación de los conflictos? En la fase activa, cuando la situación está ocurriendo, cuando tengo que digerir este bocado grande, es cuando mis órganos aumentan esa función, ¿sí? Entonces, hay más jugos gástricos. Ese estómago recibe la orden de darle con todo a ese bocado, aunque no haya un bocado real ahí. Y acá viene el conflicto. ¿Qué pasa? Yo tengo un estómago, hola, tengo un estómago que, aunque yo no me haya comido una media res, ¿sí? Aunque no me haya comido un tremendo asado, ¿no? Tengo un estómago que interpreta que tiene que digerir algo muy grande. Y así lo hace, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Ese exceso de ácido que hay, ese exceso de función que el estómago hace,
genera algunas situaciones que podríamos llamarle desequilibradas, ¿no? Va desequilibrando el sistema. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo más jugo gástrico del que en verdad necesita, del que en verdad necesito para digerir. ¿Cuál es el conflicto? Este mismo. Che, hay algo muy grande que me tuve que tragar, ya me lo tuve que tragar, ya lo tuve que transitar y ahora me toca digerirlo. Ahora me toca hacerme la idea de que está pasando lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, aparece la gastritis. Aparece, hola, aparece la úlcera, ¿ok? ¿Qué es la úlcera? Ni más ni menos que ese exceso de ácido que termina por erosionar, por ulcerar la mucosa de la pared del estómago, ¿sí? Entonces ahí aparece esa úlcera que después tendrá el sistema en la tarea de reparar. Muchas veces la gastritis viene de la mano de una bacteria. Si tenés gastritis y fuiste al gastroenterólogo, te diagnosticó gastritis, seguramente hablaron acerca de esto. Si te hiciste una endoscopía, seguramente hablaste de esto con el gastroenterólogo de acuerdo a lo que haya salido en el resultado del estudio. A veces la gastritis viene de la mano de una bacteria, que es la Helicobacter, ¿sí? La Helicobacter pylori. Cuando hay bacteria, tenemos que mirar, además de eso que te estás morfando, de eso que el sistema está haciendo mucho esfuerzo para procesar, tenemos que mirar si hay algún conflicto con la autoridad, con una autoridad que es jerárquicamente superior a vos, ¿sí? En jerarquía o en poder, en algún contexto, en algún dominio, ¿sí? Hay además ahí un conflicto con la autoridad. Tuviste que bancarte algo muy difícil para vos, que viene de la mano de un exceso de autoridad, algo que vos sentís como un abuso de autoridad de otro. ¿Ok? Entonces, atentí eso porque no es lo mismo una gastritis con bacteria que sin bacteria, ¿sí? Son dos conflictos distintos. ¿Se fijan cómo cada situación, cada tejido, cada bacteria, dice, cada bacteria, cada diagnóstico es una gran flecha que nos pone en un sentido, que nos pone en el sentido de mirar algo? No es lo mismo que vos atravieses tu síntoma diciendo, bueno, me tomo la pastilla, hago el tratamiento, voy al médico. Que lo hagas además poniendo lo más importante que tenés y que hace a toda tu situación biológica, a todo tu organismo, que es tu conciencia. Es que no es lo mismo que simplemente hagas el tratamiento y vayas al médico, que hagas el tratamiento, vayas al médico y todo eso, más empieces a revisar, empieces justamente a decodificar qué es lo que ese síntoma te está pidiendo mirar. ¿Te das cuenta que hay tanta información? Es tan generosa la biología, son tan generosos nuestros procesos, que cada uno de ellos ha sido tan generosa la conciencia de la humanidad y un montón de humanos que nos preceden, que se han dedicado a estudiar y a documentar y a enseñarnos a mirar, a tomar conciencia. Son tantos los pueblos originarios, las culturas que nos preceden y que nos han dejado un legado inmenso de conciencia para que lo aprovechemos a abrir la puerta hacia adentro. Además de esto, no solamente te sanás una vez que empezás a mirar hacia adentro, una vez que empezás a mirar a tu síntoma con buenos ojos y te dispones a escuchar, sino que además se sana muchísimo más que ese tejido tuyo, se sana muchísimo más que tu biología, se sana tu conciencia, la historia de tu familia, la historia de tus descendientes, la historia de la humanidad en términos de ¿qué? De que tu conciencia, por más chiquititos que nos sintamos, ¿no? Y a veces decimos, qué chiquitos somos frente a tanta inmensidad.
un cambio en vos, en tu manera de transitar tu vida, es un cambio enorme en la conciencia de tu familia. Y un cambio enorme en la conciencia de tu familia es un cambio enorme en la conciencia de toda la humanidad, de todos. Entonces, y cuando aparecen pólipos en la mucosa del estómago, ¿qué información traen? ¡Ay! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Cuando aparecen pólipos en la mucosa del estómago, es importantísimo y súper valiosa la información que pueden traer en términos de quién sos vos dentro de tu familia. Los pólipos nos piden mirar a los conflictos de identidad. Busca si hay bebés no reconocidos, si hay bebés que faltan en el sistema familiar y no los están viendo. Busca si hay abortos, busca si hay bebitos que quizás atravesaron toda la gestación y no llegaron a nacer o nacieron muertos, ¿ok? Busca cuál es el conflicto de identidad, de lugar dentro del sistema familiar. Los pólipos son conflicto de, además de que el estómago habla acerca de los conflictos de identidad, ¿quién soy yo frente a lo que ocurre? ¿Quién soy yo en esta situación que estoy atravesando y que me cuesta mucho digerir? ¿Quién soy yo en la familia? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Ok? Si no tengo un diagnóstico, los estudios salen bien, no tengo acidez, solo una molestia constante del lado derecho abajo de las costillas, ¿no hay nada? ¿Ningún diagnóstico? Mirá el desde cuándo. A ver si sabes. ¿Desde cuándo? No hay un desde cuándo. ¿Está desde siempre ahí? Ahora hace 2 meses. Ok. ¿Qué pasó? Bueno, después te pregunto si querés. ¿Qué cambió de 2 meses para acá? ¿Qué cambió hace 2 meses? Ahora hace 2 meses que siento eso. ¿Qué pasó, Fer, hace 2 meses? No hay ninguna inflamación de ningún órgano, ¿no? ¿Se fijaron bien eso? Cuando lo que nos está ocurriendo es muy grande para el estómago para digerir, el estómago pasa ese bocado al páncreas. El páncreas segrega las enzimas digestivas más poderosas del sistema digestivo, ¿ok? Segrega enzimas digestivas más poderosas que las que segrega el estómago. Entonces, cuando el conflicto que estoy digiriendo es grande, y mi inconsciente biológico interpreta que no es suficiente con el estómago para digerir, entonces ese conflicto, ese bocado, pasa al páncreas. El páncreas es ese órgano que se va a activar cuando tu sentir es: no tiene nombre lo que me hicieron. Ok, en un rato vengo y te hago unas preguntitas. No tiene nombre lo que me hicieron. No tiene nombre lo que siento. Tenés que pensar en una injusticia del tamaño de uy, qué lindo.
Ahí vengo. No, qué lindo no. Digo, qué lindo síntoma para despertar. Pensá en algo tan grande que es una estafa. ¿Qué es una estafa? Puede ser estafa real o estafa simbólica. El páncreas va a digerir eso que el estómago no pudo. ¿Ok? Entonces, muchas veces, cuando hay enfermedad de páncreas, de las peores, y de hecho de los tipos de cánceres con peor pronóstico está el cáncer de páncreas, ¿sí? Ese páncreas interpreta que necesita mucho más tejido para procesar eso innombrable, ¿sí? Eso que al estómago lo superó ampliamente. Entonces, ese páncreas agrandado, con mucho más tejido, con mucha más masa para digerir eso, ¿sí? Genera una proliferación celular para darle curso a ese bocado enorme. Hablamos de estafas muchas veces reales. Hablamos de... Muchas veces hay en esos casos estafas que involucran a la herencia, que involucran al clan, que involucra lo que nosotros sentíamos que nos pertenecía y nos fue arrebatado. ¿Ok? Hay que buscar muchos conflictos de enojo, de rencor. Pensemos que el páncreas se ocupa de procesar esas situaciones que ninguna otra parte del sistema digestivo pudo. Ese bocado que llegó ahí, ¡hola linda! Ese bocado que llegó ahí, deriva de una situación que ha sido muy dolorosa para nosotros y que probablemente aún lo es. Por eso sigue el páncreas activado, intentando reparar, intentando reacomodar esa situación. Yo no me acuerdo si la vez pasada me hablaban de esto, creo que alguien me preguntó por el páncreas y también me preguntaron por la vesícula. En el páncreas están los conflictos que hablan acerca de pérdidas muy grandes, ¿sí? De hecho, el páncreas es uno de esos poquitos síntomas que se decodifican en una frecuencia menor. ¿Se acuerdan que yo siempre les hablo de esto de respetar los periodos de cuarentena, respetar esos 30 días, esos 21 o 40 días que necesitamos esperar entre una consulta y la otra para habilitar a que, primero, mente consciente e inconsciente recalibren la gran cantidad de información que movemos en el inconsciente durante la consulta, y segundo, que la biología también pueda acusar recibo de toda esa información que se movió, ¿sí? Junto con todos los procesos biológicos, todos los procesos orgánicos que derivan producto de ese movimiento, ¿no? Entonces, esperar el tiempo prudente y necesario para que todos esos movimientos ocurran. Pero en el caso del páncreas, eso se acorta, dado el pronóstico que en general suele tener la enfermedad de páncreas, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es empezar a buscar y a tomar con mucha precaución y mucha precisión, ¿no? Ir a buscar cada uno de esos momentos, cada una de esas situaciones y contextos en donde el sentir es: me quitaron algo que es mío, ¿sí? Que me siento estafada. Hay muchísimos casos de herencias en el contexto de la enfermedad de páncreas. ¿Unido a qué? Unido al conflicto de vesícula, unido al conflicto de rencor, ¿sí? Unido al conflicto de no puedo
no puedo terminar de digerirlo, no puedo superar, no puedo entender cómo pasó esto, ¿sí? Cuesta encontrar las palabras, la persona le cuesta encontrar las palabras para describir la situación y lo que sintió como producto de la situación. Hicimos estómago, hicimos páncreas, no me quiero olvidar del hígado. El conflicto del hígado es el conflicto del hambre, ¿ok? Hay tantos síntomas posibles de hígado, tantísimos, que necesitamos como siempre tomar la generalidad y después la especificidad es aparte, ¿no? Del contexto de la persona, del desde cuándo, de lo que siempre hablamos, ¿no? Del desde cuándo, del cómo, del síntoma, del diagnóstico, de muchas cositas particulares. Pero tenemos que mirar al conflicto de hígado como ese órgano que vamos a ponerle dos funciones primordiales, ¿no? A las que podríamos mirar. Una es la del repartir el nutriente, ahora vas a ver por qué te hablo de esto, y la otra es la del filtrado de suciedades, ¿no? Del filtrado de toxicidades. En las dos, cuando hay conflicto en esas dos, y de nuevo, no pudimos integrarlo, no pudimos resolverlo, no pudimos digerirlo, el hígado aumenta su función para ayudarnos a hacer precisamente eso, ¿sí? Esa biología interpreta que necesita más función, como en todo el tejido endodérmico, como en todo el sistema digestivo, para sobrevivir necesitamos digerir esto que pasa. Cada vez que tengo yo o tuve en la genealogía, porque tenemos que tener en cuenta que los conflictos que se traducen en síntomas biológicos están en nosotros, dado que estuvieron en la genealogía, ¿sí? Muchas veces lo más grueso del síntoma de hígado no está tan en nosotros, sino que está más en la genealogía. Ese bioshock, esa situación dramática, se programó en la genealogía y algo en nuestra experiencia de vida actúa como detonante para que eso aparezca en ese hígado, ¿sí? Para que ese hígado interprete que necesita procesar de más, aumentar su función. Muchas veces el conflicto de ese hígado es, no saben la cantidad de migraciones. La vez pasada hablábamos de migraciones en el contexto de la cabeza, ¿se acuerdan? La cantidad de migraciones y miedos al hambre y hambres reales que hay detrás de los síntomas de hígado. Los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos atravesaron situaciones en donde perdieron todo, perdieron la comida, perdieron las cosechas, perdieron los campos, perdieron toda su tierra en la guerra, se subieron a un barco con lo puesto, no tenían ni para comer, se fueron a América. Se bajaron, tampoco no sabían dónde iban a vivir, de qué iban a trabajar, qué es lo que iban a comer, nenes chiquititos, bebés, y el miedo, el gran miedo a no tener para comer, ¿sí? Esos hígados, ¿qué es lo que aprenden? A racionar un montonazo el nutriente. Aprenden, esas descendencias, aprenden a tener muchísimo cuidado con cualquier situación que los podría llevar hacia el hambre. ¿Ok? Entonces, ahí hay muchos síntomas de hígado cuya historia detrás, ¿sí? Cuyo conflicto es: tengo que racionar el nutriente por si no tenemos. ¿Ok? O casualidad, el cálculo biliar está también relacionado a esto, ¿ok? Necesitamos racionar el alimento por si después no tenemos. Y me olvidé la segunda función.
mucha mugre, ¿sí? Suciedad, de nuevo, traiciones, estafas, situaciones en donde me sale la frase no es trigo limpio, ¿sí? Donde hay alguien dentro del clan que no es trigo limpio, ¿sí? Y necesitamos filtrar toda esa situación, ¿sí? ¿Quién se encarga de procesar esa situación en donde hay que filtrar una situación en donde se han faltado los valores, en donde la ética está en juego, en donde se hace algo que es mal visto? El hígado, ¿ok? Y algo de color acá, que se me ocurren casos mientras les voy contando, tenemos que tener en cuenta, no hablo, se fijan que no hablo mucho de cáncer porque cáncer es algo de lo que podríamos hablar muchísimo tiempo y no todo tampoco. El otro día hablaba con una persona, se suele hablar un montonazo cuando hablamos de síntomas y de órganos de cáncer, pero el cáncer no es el único diagnóstico o la única situación en la cual un órgano aumenta su función, ¿no? Para que haya cáncer tiene que haber una larguísima historia del conflicto en relación a ese órgano, a ese tejido, ¿no? Pero muchas veces aparece, ahí está, mira, ¡ay, qué lindo! Ahora te voy a decir que es el hígado graso. Aparece una metástasis en un órgano, ¿sí? De un tumor original que está en otro órgano. Entonces, un ejemplo de esto es mujer adulta, casada, con hijos pequeños, cáncer de mama como producto de, depende, ¿no? En la mujer diestra, de acuerdo a la lateralidad y de acuerdo a en qué mama está ese tumor originalmente, tenemos que mirar cuál es el conflicto, ¿sí? En este caso, mujer diestra con un tumor original en la mama izquierda, ¿sí? Con un conflicto relacionado a su maternidad y relacionado a la separación con uno de sus hijos, hace un tumor. En el proceso de la recuperación, su marido, ella tiene que dejar de trabajar, dado su tratamiento, su marido pierde el trabajo y en pleno proceso de quimio aparece una metástasis en el hígado. ¿Sí? ¿Cuál es el conflicto? Me lo dicen ustedes. ¿De qué tenía miedo esta mujer con lo que te acabo de contar? Decime, ¿de qué tenía miedo? ¿Sí? ¿De qué empezó a tener miedo una vez que se enteró que el marido se quedaba sin trabajo? A ver. Mujer, adulta, casada, hijos chiquitos, cáncer de mama y hace una metástasis en el hígado. ¿Qué le pasó? Mientras me tomo un mate. Del qué hacemos ahora. Es por ahí. Es por ahí. A ver quién la sigue a Kay. Es por ahí, por donde dice Kay. ¿Qué hacemos ahora con culpa? No poder sostener. No poder alimentar. ¿Cómo manejamos la situación? Miedo a no poder alimentar a sus hijos. Ahí está. ¿Sí? Miedo a no poder alimentar a su bebé. Exacto. ¿Ves? ¿Qué es lo? Miedo a no poder suplir la necesidad básica de la familia. Sí, con todos al mismo tiempo. Sí. Eso era exactamente lo que le pasaba. ¿Qué empezó a tener? Un gran miedo al hambre, un gran miedo a que no pudieran sustentarse, ellos no poder alimentar a los nenes, no poder mandarlos a la escuela, pero fundamentalmente el pánico de ¿qué hacemos sin laburo si yo me enfermé y él no tiene laburo? ¿Ok? ¿Qué hace ese hígado? Hace más tejido, hace más hígado para partir el alimento. Ok. Acá venía algo. Ya está. Alimento y filtrar las suciedades de la familia. Ok. ¿Qué es el hígado graso? El hígado graso es
conflicto de tomar a la madre y de tomar al padre. Dentro de esta tonalidad de miedo al alimento, miedo al hambre, miedo a que no tengamos, hay además un conflicto de relación entre mamá y papá. ¿Te acordás que siempre... ¿Quién me preguntó? Pau. ¿Te acordás, Pau, que siempre hacemos esta notita en donde decimos todos los conflictos que sean de agua remiten a mamá, todos los conflictos que sean de aire remiten a papá? Ese exceso graso, ese exceso de agua en el hígado, ¿sí? Ese recoger, ¿sí?, que el hígado hace, representa un conflicto de necesitamos mantenernos a flote. Fíjate que es como en el mismo conflicto, una tonalidad distinta de conflicto emocional. Necesitamos alimentarnos, necesitamos repartir nuestro alimento, pero en el hígado graso se suma un conflicto de necesitamos mantenernos a flote. ¿En qué sentido? En la unión familiar. Necesitamos mantenernos a flote, necesitamos la unión además de papá y de mamá para que la familia pueda flotar, pueda subsistir, ¿sí? Y eso es madre y padre. Ahí hay un conflicto de agua y aire involucrado en el hígado graso. A ver si esto hace sentido. Bueno, ¿qué más dije? Dije que íbamos a hablar de estómago, hablamos. De hígado, hablamos. De páncreas, hablamos. Y nos falta de vesícula. Ok. Nos falta de vesícula. Hacemos vesícula y listo, ¿sí? Y la que viene, ya nos metemos en un mundo, chicos. Hablamos de intestino y ya ahí muero de alegría. Ya nos metemos en un mundo nuevo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de intestino hablamos de esa situación en donde llega el bocado al sistema digestivo a una parte en donde hasta acá, ¿sí?, hasta el estómago, hasta todo esto que estamos hablando, todavía puede devolver ese bocado, ¿sí? Todavía puede sacarse de encima, literal y simbólicamente. Todavía puedo sacarme de encima la situación, todavía puedo vomitar lo que necesito decir, todavía puedo vomitar todo lo que me pasa con esta situación, ¿no? Cuando llegamos a intestino para adelante, no le queda otra al sistema, de nuevo, real y simbólico, que asimilar, ¿ok? El conflicto del intestino es el de la asimilación, sin importar lo grande, lo duro, lo jodido que haya sido la situación. El intestino tiene que asimilar, ¿ok? Entonces ya hablamos de todo un set de conflictos y de lógicas emocionales en donde a nuestro sistema no le queda otra que ver de qué manera ahora esta situación es parte de mí. Y acuérdate de esta frase, esta situación ahora tengo que hacerla parte de mí. Bueno, vuelvo. Vesícula biliar. ¿Cuál es la lógica de la vesícula? A los costados de la columna, ¿a qué se debe ese malestar? Depende en qué parte de la columna. Poneme en qué parte de la columna. ¿Cuál es la lógica de la bilis en la vesícula? Partir en pedacitos el alimento. ¿Ok? Partir en pedacitos el alimento, ¿para qué? Para repartir, para compartir. La vesícula biliar recuerda a todos los conflictos humanos en donde el alimento es compartido con la tribu. ¿Ok? Y por supuesto recuerda a todos los conflictos en donde la situación en la que estábamos nos hablaba de una imposibilidad de compartir ese alimento. ¿Ok? ¿Cuál es la emoción por excelencia de la que nos habla la vesícula? El rencor, el resentimiento.
el dolor por algo que ocurrió, en donde ya no puedo compartir, en donde tuve que dejar de compartir y no puedo digerirlo, no puedo procesarlo, me duele, pero además de que me duele, resiento esa situación a través de la cual. Por ejemplo, yo puedo tener un síntoma de vesícula cuando perdí a un ser muy querido mío, y lo que más me duele acerca de eso es el dejar de compartir. El dejar de compartir, pero no necesariamente el alimento, puede ser el dejar de compartir la mesa, pero es el dejar de compartir momentos, el dejar de compartir vida, y eso me lleve a un montonazo de rencor. ¿Por qué? Por no poder procesar ese dolor. ¿Sí? La vesícula te habla de todas esas situaciones en donde tuviste que dejar de compartir, ¿sí? Y eso genera mucho dolor o mucho enojo, ¿ok? El cálculo en la vesícula, ¿sí? Eso siento. Mira, el cálculo en la vesícula habla de un enojo tal que el sentir es el de te apedrearía. Apedrearía. Me guardé, tengo acá en la vesícula guardadas todas las piedras que le tiraría a esa que me causó tanto dolor, a ese o a esa que me separó de la posibilidad de compartir con otros de mi familia, con otros seres queridos, de compartir vida en algún sentido, ¿ok? El calculito es este conflicto. Hay mucho rencor detrás de... Tengo acá guardadas todas las palabras, todas las piedras que no pude tirar a ese o a esa que me causó esa separación. Hago una pregunta. La columna. ¿A qué se debe ese malestar? La parte de la cintura. Mira, se extraña mucho. Claro. Ahí está, ¿ves? Ese conflicto es muy un conflicto de vesícula. Es muy un conflicto de vesícula. Del haber perdido a un ser querido, y que lo que nos duele es ese extrañar, ese no poder compartir momentos. Se fijan que venimos hablando de hígado, en donde hablamos de linda, sí, un abrazo enorme, hermosa, en donde hablamos de la carencia, de la escasez, del miedo a no tener, y eso es dinero, alimentos, una situación que nos permita subsistir, alimentar a los nuestros, ¿sí? Y acá en la vesícula el conflicto es un poquito distinto, cambia el tono de ese conflicto, y hablamos de el no poder compartir, ya no del no tener, del tener que gestionar el nutriente, ¿sí? Acá hablamos del conflicto del compartir, ¿sí? Del partir, ¿sí? Y de estar juntos en de formar parte de algo que nos tiene en común. Kei, cuando hablamos de... Fíjate si no hay, chicos, un vivo donde hablamos de columna, nosotros que hablamos de desvalorización. Yo estoy un poco confundida. Podríamos hacer uno entero de columna. Sería importante, Kei, que si estás con mucha molestia ahí, vayas a un traumato, te hagas alguna plaquita, a ver si es más que para placa, y a ver si podemos arribar a un diagnóstico y ver específicamente si hay algo en alguna de las vértebras. Porque si hablamos de cintura,
tenemos que hablar muy en la globalidad de la columna de cintura, ¿viste? Entonces, si hablamos de cintura de las vértebras lumbares, tenemos ahí varios conflictos, entre los cuales está el conflicto con los colaterales, el conflicto con los hermanos, el conflicto de quién soy en relación a mis hermanos, el conflicto de si faltan hermanos, el conflicto de pares, de cómo me llevo con mis hermanos, de cómo me llevo con también pareja, amigos, compañeros de laburo, si hay algo de eso en relación a lo cual te sentís desvalorizada. ¿Ok? Pongamos ahí, si ya es más abajo, ¿sí? la última vértebra lumbar, la primera sacra, L4, L5, S1, podríamos mirar si quizás hay algún tipo de desvalorización en relación a la función sexual. ¿Ok? ¿Viste que siempre te digo? Hay que mirar el síntoma en relación a la lógica del síntoma, pero fundamentalmente a en dónde está localizada la dolencia y para qué sirve ese tejido. Bueno, si hablamos de la columna y hablamos de huesos, ya tenemos nuestra palabrita de cabecera que siempre digo, ¿no? La desvalorización. Pero además tenemos que ver qué vértebra por ahí está afectada, porque cada vértebra nos habla acerca de una emoción en un tono distinto, ¿sí? De tantos matices emocionales que tiene el humano, tenemos que ir mirando, ¿no? Entonces, tenemos que mirar la localización y fíjate que las vértebras lumbares, por donde están ubicadas y van insertándose en la cadera, que es esa primera caja, segunda caja, tercera caja, ¿sí? Que protege órganos muy importantes. La primera caja, el cráneo, protege el cerebro. La segunda, las costillas, protege pulmones y corazón. La tercera, la cadera, que protege todo el sistema reproductor, ¿sí? Entonces, si hay algo ahí, sobre todo en esa última, bien insertada en la cadera, si habla de algún tipo de desvalorización en relación con lo sexual, habría que ver. Fíjate, sobre todo si tenés molestia, ¿no? Sácate con un traumato a ver si... Hola. Si nos puede guiar un poquito más. Está el vivo, ay, gracias Mer, está el vivo de síntomas osteoarticulares, yo después me voy olvidando. Podés verlo en IG o en YouTube. Sí, perfecto. Hace un poquito me pasó. Ok. Bueno, la semana que viene, y acá, importante, hay cada vez más y me llegan cada vez más síntomas de intestino, ¿ok? De intestino y de colon, ¿sí? Si tenés un familiar, un amigo, síntomas intestinales, ¿sí? Incluidos síntomas del recto, vamos a ver si ya la semana que viene terminamos de hacer intestino delgado, intestino grueso. Tenemos mucho para hablar, tenemos para hablar de celiaquía, de nutrientes, de qué hace el intestino delgado, qué hace el intestino grueso. Tenemos para hablar de colon ascendente, traverso, descendente, el recto, el ano, hemorroides, mi lugar en la familia. Tenemos muchísimo para hablar la semana que viene. Así que si vos me tirás... mira, viste, yo para algo me anoto acá en mi cuadernito. Vamos a hablar de cirrosis porque me llegaron algunos casos de cirrosis en no alcohólicos. ¿Vieron que siempre la cirrosis se relaciona al alcoholismo? Bueno, cirrosis en no alcohólicos. Me perdí lo que se iba a decir. Terminamos el lunes que viene con sistema digestivo. Eso, gracias. Tírenme, vayan tirándome letra, así vamos atrás de los síntomas específicos que a ustedes más les interesa. Yo también. Sí, colon irritable, ahí Hola Enia dice también. Colon irritable, dale, vamos a ir por colon irritable. Cirrosis y nos vamos. Cirrosis es la reparación del hígado, ¿sí? Es la fibrosis en el tejido del hígado que aparece en fase de reparación. ¿Qué es eso? Antes
estuvo la carencia, el miedo, la carencia real, simbólica, el miedo a la carencia, la escasez, todo eso, perdimos todo y perdimos mucho. La reparación de todo ese conflicto de hambre es la fibrosis del tejido hepático, ¿ok? Que es la cirrosis. Ay, gracias. A mí me encanta venir a contarles todas estas cosas. Estoy muy biológica últimamente, ¿se fijaron? Estoy muy biológica. Como siempre les digo, me pongo muy biológica y muy técnica para hacerlos pensar y para que vayamos entrando en una manera de pensarnos, de pensar el humano, que es a través de la lógica del funcionamiento de nuestros tejidos, ¿ok? Pero eso es apenas la puerta de entrada, ¿no? Apenitas la puerta de entrada, ¿a dónde? Adentro nuestro, ¿sí? A nuestra historia, a la manera en que hemos digerido la realidad, a la manera en que nuestros ancestros han digerido la realidad y han transitado la experiencia humana, muchas veces con tantísimo dolor y con tanta vida que nos han dado, que eso, al no haber podido ser integrado, comprendido, al quedar truncos esos sueños, al quedar ahí tanto conflicto inconsciente latente, ¿sí? Seguimos nosotros con el inmenso amor. Agus Vilariño, ¡ay, qué linda! Agus, el lunes que viene quiero que estés, si podés. Agus tiene colon irritable y, chicos, está haciendo un proceso, está decodificando y haciendo un proceso con una valentía, con una hidalguía, como me gusta decirle a mí, inmensa. Súper interesante, prueba un mundo nuevo. Sí, es recoger el guante, ¿no? Es recoger el guante que nos proponen nuestros síntomas con una gran flecha que nos dice, che, no. Está bien la pastilla, está bien el tratamiento, está bien todo. Ay, gracias, venite. Que quiero contar muchas cosas, no de vos específicamente, pero me honraría que estés ahí. Y es decir, che, dale, porque más allá de que, hola hermosa, más allá de que es duro, está esto en la biología, hay algo mucho más grande detrás del síntoma, mucho más grande que nos está esperando y que es toda la evolución, todo el regalo, toda la lógica, toda la expansión de conciencia que viene una vez que aprendemos a hacernos cargo de expresar eso que no pudimos expresar. Y no solamente nosotros. Mamá en el contexto de nuestra gestación, los ancestros en su tiempo. No somos ni más ni menos que nuestros mismísimos ancestros atravesando una vez más el conflicto que allá no se pudo integrar, que allá no se pudo resolver. Y esta vez tenemos la oportunidad a través del síntoma, ¡ay, hola! Después vean lo grabado. A través del síntoma, no solamente de tomar conciencia y sanar el tejido, no solamente de sanar el síntoma. Podemos tener incluso la malísima suerte de tener un síntoma y que se nos vaya, o que se nos vaya el toque, ¿sí? Nos cayó una ficha y se nos va el toque, ¿no? Listo, se fue. También es una macana. También es una macana si te quedás en la superficie del síntoma de listo, ya está, ya pasó, listo. Es una macana que no vayas a buscar el regalo que está atrás de eso, el entendimiento profundo de qué te estaba hablando, ¿sí? De qué se trata, porque es exactamente ese síntoma y con lo que ese síntoma tiene que ver lo que viniste a hacer a la tierra. Entonces, me pongo biológica, pero si después vamos más allá, no es el síntoma en sí lo que es importante, sino de qué te está hablando.
¿Cuál es el conflicto que no se pudo resolver? Y como no se pudo resolver, la psique no lo pudo procesar, las emociones no lo pudieron procesar. Ahora le toca al cuerpo, y el cuerpo, poniendo así el hombrito, ¿no? Poniendo la materia a disposición, te dice, che, mira, todo esto es lo que te pasaba, o todo esto es lo que te pasa. ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde vas a abrir la puerta? ¿La vas a abrir para afuera y vas a ir a buscar allá el tratamiento y te vas a quedar con eso? ¿O la vas a abrir para afuera y además te vas a permitir abrirla hacia adentro y ver qué había atrás de eso? ¿Cuántas cosas, cuántos pensamientos, emociones, experiencias repetidas, una atrás de la otra, que te morfaste sin expresar, están atrás de ese síntoma? Y todo ha ocurrido, ocurre y ocurrirá, ni más ni menos que para que seas feliz. Entonces, estamos hablando de esto, ni más ni menos de eso, de tu felicidad, de tu plenitud, de que estés en donde quieras, con quien quieras y como quieras, ¿sí? De eso se trata este espacio. Espero que te hagas una hermosa semana y que nos veamos el lunes que viene. Ya el lunes que viene dejo de hinchar con sistema digestivo y después vamos a otro si quieren. Pero va a ser muy lindo porque es la última parte, la de asimilar y la de excretar. Bueno, chau. Yo también. Hagan linda semana, los quiero. Chau.